Comienza el mes de marzo y lo hace lógicamente presidido por el protagonismo de Ucrania, de todo lo que está sucediendo en Ucrania. De hecho, les invito a ver la charla que mantuvimos Daniel Lacalle y yo sobre el tema, 1 hora y pico hablando, tratando de explicar todo lo que puede suceder o las consecuencias de esta terrible invasión por parte de Rusia. Por tanto, no voy a hablar demasiado del tema. Sin embargo, la vida continúa, tenemos datos macroeconómicos, tenemos datos relacionados con los precios, que es lo que mayor preocupación tiene ahora mismo en los mercados, es decir, ese aumento de la inflación provocado por todo lo que ya sabemos tras la pandemia, con los problemas en los canales de suministro, con la subida de las materias primas que se ven lógicamente acentuados por la crisis en Ucrania. Digo que es la principal preocupación, pero al mismo tiempo sabemos o pensamos que toda esta situación lo que va a hacer es provocar una ralentización del crecimiento, principalmente aquí en Europa y lógicamente en el resto del mundo. Nuestro escenario central es que todavía, desde luego, no hay temor a una recesión, pero sí una mayor ralentización de la que ya estábamos teniendo, y esto puede hacer que los bancos centrales tengan, digamos que menos tensión o menos presión para aumentar los tipos de interés oficiales. Hace un par de semanas hablábamos de unas expectativas de 7 subidas a lo largo del 2022 por parte de la Reserva Federal y 4 o 5 adicionales en el 2023. Desde luego se van a producir subidas, creemos que la primera se producirá ahora en el mes de marzo por parte de la FED, que será menor a lo que algunos analistas habían estimado o tratado de decir, que era la posibilidad de que el señor Powell subiera 50 puntos básicos. Creemos que se quedará en 25 y que intentará seguir la hoja de ruta para tratar de compensar la subida de la inflación, pero el temor a una ralentización mayor de lo esperado de la economía, primero en Europa y global, hará que los bancos centrales, como decimos, tengan menos presión para subir tipos. Esto ya se está notando en los mercados. Lógicamente, los bonos de larga duración han tenido buen comportamiento por este primer aspecto relacionado con la política de los bancos centrales, y además porque han actuado como refugio ante el temor de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por tanto, ese aspecto está funcionando como valor refugio y además por las menores expectativas de subida de tipos. ¿Qué estamos haciendo en las carteras? La verdad es que estamos haciendo lo que ya les hemos dicho que íbamos a hacer, es decir, ser más defensivos, aumentar estos activos que están funcionando muy bien, como el oro, como la duración, como los bonos ligados a la inflación, que lógicamente han tenido un comportamiento muy positivo, y también algunos bonos o titulizaciones, bonos con garantías hipotecarias que también tienen una doble garantía y que por tanto nos dan una cierta seguridad. Y además en la parte de renta variable, invertir en activos y en países, por supuesto, más alejados de los conflictos o que pueden tener menos o se pueden ver menos afectadas por el conflicto en el corazón de Europa. Esto es lo que estamos haciendo. El comportamiento de las carteras, lógicamente, en terreno negativo, pero con estas compensaciones están funcionando razonablemente bien y es lo que vamos a seguir haciendo. Muy atentos a todas las consecuencias de las sanciones, a las consecuencias en los precios y por supuesto en el crecimiento, y en aquellos sectores huir de los más afectados y lógicamente invertir, seguir invirtiendo en los que mejor comportamiento pueden tener, que ya los conocen. Hablamos de tecnología, hablamos de sostenibilidad, transición energética fundamental, y esto lo pone más de manifiesto todavía, al margen de los aspectos de reducción de CO2, etcétera, etcétera, y también aspectos relacionados con la demografía. Vamos a tener que seguir hablando de la guerra y las consecuencias de la invasión de Ucrania, pero de momento esto es todo. Nada más y muchas gracias.